Se supone, hermanos, que este capítulo 35 de Isaías es un cuadro de la experiencia de la iglesia y del creyente en el nuevo pacto, no de lo que pasará en el cielo, sino de lo que la realidad de la iglesia en el presente. Yo sí le recomiendo algo en casa. Mire si su cristianismo se parece a Isaías 35. Ese es el cristianismo, o el efecto, o parte de él en el nuevo pacto. Tenga esa tarea hoy, quizá en casa. Es mejor decir, no estoy en este camino, conviérteme, Señor, a tu camino. No pensar que usted está en un camino que fue diseñado para los habitantes de Sión y usted no se vea en Isaías 35. Vamos a orar al Señor, pues de aquí tomaremos para el sermón de esta mañana. Oh Padre, te pedimos, Señor, ya que has sido tan generoso con nosotros en lo que va de este día, sabemos que eres bueno, sabemos que eres misericordioso y que el Señor tiene abundantes riquezas en sus tesoros para sus hijos. Síguenos dando tesoros para nuestra vida, recurso espiritual para perseverar. Danos oídos, Señor, aún para tus promesas evangélicas. Ayúdanos a tener buen sentido para entenderlas y fe para reposar en ellas. Eso te pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muchas personas se les enseñó por algún tiempo que deberían tomar la Escritura y hacer una pesca de las promesas bíblicas y luego reclamarlas al Señor. Y algo de eso tiene verdad, solo que para algunos las promesas del Evangelio es que salud, casa y que todo está bien, que usted va a ser bonito, flaquito y nada le va a pasar. Oh, hermanos, de eso no consiste el Evangelio, porque el Evangelio no es cualquier mensaje dado con cualquier motivo. Ah, ¿quiere casa? Pues el Evangelio no es su libro. Trabajar es su libro. Estudiar es su libro. Orar al Señor, eso es lo que debería. ¿Quiere salud? Quizá la Biblia no es su libro, ¿verdad? El médico, las dietas, los ejercicios, ese es su libro. ¿Me hago entender? Pero vamos a la Biblia buscando ciertas promesas que el Señor no quiso darnos a través de esa vía. No quiere decir que la Biblia no hable del trabajo, de cosas así, lo hace y nos da consejo y lo que dice es cierto. Ustedes saben qué encontrar en la Biblia, hermanos, y de hecho hay promesas en la Escritura que tienen que ver, hermanos, con nuestra profesión de fe. Es cierto. Y yo sí le animo, hermanos, a que rastree ese tipo de promesas porque tienen que ver con nuestra profesión de fe. Y el Señor nos ha dado promesas pues para que nos apoyemos en ellas, hermanos, para que nuestro seguimiento a Cristo no se convierta en todo lo contrario al último versículo de Isaías 35, que se me hace, hermanos, que algunos creyentes creo que nos muestran como prueba de su cristianismo verdadero lo opuesto al versículo 10. Y los redimidos de Jehová. Entonces, ¿a quiénes aplica estas cosas? Sino a los creyentes, ¿verdad? Volverán y vendrán a Sión con alegría y ¿qué? Gozo perpetuo sobre sus cabezas. Pues, hermanos, que bienaventurado el que llora, pero no es el único versículo en la Biblia. Hay más. ¿Qué caracteriza a un hijo de Dios? Sino el gozo de su salvación perpetuamente. Escuche, perpetuo. La alegría y el gozo de estar redimido no es un bien que debe ir y venir cuando a nuestro temperamento se le antoje dejarlo entrar.
Es una promesa que el Señor hizo y por eso le dije, si su cristianismo no se parece a esto, aquí hay algo mal. O Isaías 35 es un billete falso. O su cristianismo es un billete falso. El Evangelio tiene disposiciones y esperanzas verdaderamente alentadoras. Aquellas promesas, hermanos, que nos hablan de la vida cristiana son solamente apreciadas por quienes están en la vida cristiana. Las promesas y esperanzas que nos da el Evangelio obviamente son valoradas por quienes se han tomado en serio los caminos de la fe. Si usted no está en Cristo, o si su vida en Cristo es pálida, ¿qué provecho le va a hallar a promesas como las que hoy estamos leyendo? Es precisamente cuando usted está andando en ese camino empinado y rocoso del discipulado cristiano, es en ese camino donde usted empieza a sentir las demandas de lo que significa ser cristiano, cuando usted experimenta los vaivenes de ser cristiano, cuando usted a veces tiene que sufrir la vida cristiana, es que usted le haya sentido a las promesas de Dios, y Dios ha querido, junto con sus demandas, que con esas también nos debemos cargar, con sus mandamientos, el Señor también ha querido poner esperanzas para que sepamos andar a la luz de ambas realidades. Tanto que Dios nos dice qué debemos hacer o no hacer, como que también nos dice en qué debemos esperanzarnos cuando caminamos el camino del Señor. Note esa expresión maravillosa que será el objeto de este sermón en el versículo 8. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo, Dios mismo, estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Es común al hablar con quienes se han tomado en serio el camino del Señor, ver, con tristeza lo digo, que tienen las peores expectativas de su vida cristiana. Sienten que no aprenden, que no progresan, que no crecen, y este pensamiento, en lugar de proveerles ánimo y desafiarlos a ir en el camino contrario, sus propios pensamientos son la fuente de su debilidad. Claro, hay quien sufre debilidad por no andar en el camino de la fe, por supuesto. Precisamente hay gente que hoy es débil en su fe por apartarse del camino de la fe. Hay quien sufre dudas por la vía de haber apagado el espíritu, quien sufre de no sentir algún progreso en la fe, porque precisamente eso es lo que está pasando. No hay ningún progreso en la fe. Este tipo de personas son creyentes negligentes y son creyentes, porque si no son solo profesantes, que esperan y suspiran por una vida espiritual florescente, abundante, victoriosa, mientras día a día siembran para la carne. Este tipo de cristiano, o supuesto cristiano, debe primero esforzarse por tener algún fruto o alguna evidencia de tener vida espiritual, antes de pretender tener fruto espiritual. De tipo de persona, ya sea un creyente negligente o un profesante que se cree creyente y no lo es, en lugar de estar persiguiendo las promesas y las esperanzas y el fruto espiritual, debería pensar si realmente tiene vida espiritual. Esa es lo que debería estar pensando una persona así. Si no hay vida, no hay fruto. Entonces lo primero que un individuo así debe hacer es realmente sopesar si está o no en Jesucristo. Escuche, no si le gusta el cristianismo, no si lee la Biblia, no si viene a una iglesia, no si siente punzadas de vez en cuando en su conciencia. Usted puede tener todo eso y no estar en Cristo. Usted debe saber y debe reconocer y sopesar y evaluar si realmente está en Cristo, si tiene vida nueva, si ha experimentado la obra del Espíritu en su interior, pero no solo una vez, sino si la sigue experimentando hasta el día de hoy. Note por favor el contexto del versículo 8 y notará que es una promesa a la vez que es un indicativo. Este texto no surge en el aire.
El texto tiene un antecedente y se aplica a las personas que mínimo tienen dos características. ¿A quién le vamos a aplicar el versículo 8? Pues según el contexto, a personas que tengan al menos estas dos características. La primera, que han sido objeto de una obra sobrenatural, transformadora de Dios, de parte de Dios, revirtiendo su estado natural. ¿A quiénes le aplica esta promesa? No es una promesa incondicional a todo tipo de persona por ser humano. No. Esta promesa le aplica a quienes han sido objetos de esa obra transformadora por parte de Dios. Esa obra que revierte nuestro estado natural. Y eso es lo que dice la descripción de los versículos 5 y 6, primera parte. Mira quién aplica. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Ciertamente, hermanos, este texto debe verse en su sentido espiritual más estricto, porque no es ninguna evidencia que si usted es ciego de los ojos y recobra la vista es porque usted ha sido objeto de la obra de Dios, salvadora. No. Una cosa es la que pasa en sus retinas, otra es la que pasa en su corazón. Y entonces este texto debe entenderse en su sentido espiritual más estricto. Esta promesa nos estaba hablando de los días del Evangelio, cuando se obrarían los mayores y más grandes milagros en las vidas de los hombres. Y no me estoy refiriendo a que ciegos vieran y sordos oyeran, aunque eso, hermano, usted no lo ve tirado ahí todos los días por la calle, ¿o sí? No, por supuesto. Los días del Evangelio, cuando vino el Señor Jesucristo, fueron de un aumento de ambas cosas. Un aumento de milagros físicos y de oposición demoníaca. Hubo un aumento, como un pico. Allí estaba el Hijo de Dios y en Él se concentró todas las cosas. Así que hubo un aumento excepcional de todas estas obras milagrosas y oposición demoníaca. Pero usted dirá, ¿es eso una época como esa? No hubo, y de hecho no la ha habido, no, quizá nunca la volveremos a ver en esta era. Pero ¿qué ocurre? Que eso queda menor al lado de lo que espiritualmente se estaba haciendo, que son las obras mayores. Oh, hermanos, el Señor Jesucristo, cuando Juan el Bautista le preguntó, le mandó decir, ¿es usted quien estamos esperando o deberíamos esperar a otro? El Señor responde a los que fueron enviados, mire cómo la Escritura se está cumpliendo, no solo en la literalidad de las palabras, porque ciegos veían, sordos oían, cojos saltaban, mudos hablaban, sino que por medio del Evangelio que Él vino a proclamar, y aquí están los milagros mayores, hombres eran trasladados de las tinieblas a la luz. Se les daba oídos espirituales para recibir el Evangelio predicado. Se les concedía capacidades para correr y hacer la voluntad de Dios. Su boca espiritual era abierta para declarar las maravillas de Dios y del Evangelio. Esos días llegaron, hermanos, en Jesucristo. Estos grandes milagros son experimentados hoy día por quien viene a Jesucristo. Sus ojos son abiertos. Usted era ciego, ¿sabía? ¿No lo hemos cantado? Sublime gracia. ¿Qué dice el himno? Era ciego, mas hoy miro yo. Usted debe creerlo, ¿no? ¿Usted piensa que era muy aventajado en el Evangelio? Bueno, usted se hubiera condenado con la Biblia al lado de su cabeza, así, mire, hermano. Lo hubieran enterrado aquí con la Biblia aquí y se hubiera ido para el infierno. Tal era la ceguera que a usted tocó explicarle qué es el Evangelio, porque ni usted lo intuyó. Su sordera, hermano, ¿quién le hizo oír? No con estos oídos, pero ¿quién le dio sentido espiritual? Cuando usted por primera vez, alguna vez dijo, esto me da sentido. Sí, entiendo, empiezo a entender con urgencia. ¿Cuándo empezó a correr capacidades que usted no tenía para hacer la voluntad de Dios? Todas estas cosas han sido
la obra, el trabajo del Señor en el corazón. Entonces Isaías 8 es aplicado a aquellos que han recibido de Dios mismo ese cambio espiritual de muerte a vida, de tinieblas a luz, de incapacidad espiritual a capacidad espiritual, de sordera a poder oír espiritualmente, lo que se conoce en la Biblia como nuevo nacimiento o regeneración. ¿Es regenerado? Bienvenido a Isaías. Bienvenido a Isaías, capítulo 35. Bienvenido, que es el que estamos aplicando aquí. Esto no es más que la obra del Espíritu Santo en el centro de existencia de los individuos, sacándolos, el Espíritu de Dios, del estado de pecado y muerte en que estaban por naturaleza y llevándolos a la gracia y la salvación de Jesucristo, iluminando de modo espiritual y salvador sus mentes, a fin de que comprendan las cosas de Dios, quitándoles el corazón de piedra, dándoles un corazón de carne, renovando sus voluntades y por su poder omnipotente, induciéndoles a querer hacer lo bueno y llevándoles eficazmente a Jesucristo, habiendo recibido por la gracia de Dios la disposición para hacer esto. Isaías 35:8 le aplica a individuos que han tenido esta obra en su corazón. Segunda característica de a quienes le aplica este texto: a las personas que viven bajo el dominio del Espíritu. Es obvio, porque primero uno es regenerado, luego en el orden de la salvación, entonces primero tengo fe en el Señor y luego se me da el don del Espíritu Santo, en el orden de los sucesos de la salvación. Y se supone entonces que todo regenerado tiene el Espíritu Santo. Toda persona que ha sido nacida de nuevo, el Espíritu Santo lo somete bajo su dominio. Los versículos 6, segunda parte, y 7 de Isaías 35 dice, escuche bien, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de manaderos de agua. En la morada de chacales en su guarida será lugar de cañas y juncos. Usted dirá, ¿y como a dónde vio el Espíritu Santo en este texto? Hermanos, recordemos que el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento es comparado siempre con aguas vivientes. Ahora, no siempre, no tome cada texto del Nuevo Testamento donde hay agua y diga, aquí es el Espíritu. No, pero hay contextos donde eso efectivamente ocurre. Y mire esta gran figura, aguas que fluyen, hasta cascadas. Con eso es comparado el Espíritu, y no sé si nota la analogía de lo que el Señor nos quiere dar a entender cuando compara al Espíritu Santo con aguas que corren, y a veces con aguas impetuosas, o con cascadas, o con aguas que saltan. De todo esto, hermano, nos da a entender, al menos por la vía de la implicación, que el Espíritu Santo, cuando está en un individuo, jamás se queda quieto. Jamás se queda quieto. Él está revolviendo las cosas en el alma. Note la descripción de Juan 7, 37 al 39. Muy importante este texto. Dice que en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno, mire el lenguaje, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, mire, ahí está la obra de la regeneración, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Agua viva, para los que no entienden, para los que no conocemos un río cercano, es lo opuesto a un lago. Tiene agua que está ahí, más o menos estancada, digámoslo ahí, pero no es agua que usted la ve correr, esa es agua viva. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu. Esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en él. Quiere decir que aquellos que han sido objeto de la obra de regeneración por el Espíritu, ahora andan bajo el poder o las capacidades del mismo Espíritu.
Un ser que vive, trabaja, influye, inclina, vivifica a los que están bajo su poder. En aquellos lugares del alma que estaban secos, sin vida, donde había lentitud, pereza, indiferencia, no había fuerza, el bendito Espíritu ha dado energía, fuerza y capacidad para hacer las obras de Dios. ¿Se ha parado en una corriente de un río? No, hermano, un riachuelo. No, de un río le estoy diciendo. Lo arrastra sí o sí. El río no tiene compasión de nadie. Hay gente, y sobre todo los de la ciudad, somos supremamente ingenuos. Vemos agua hasta las rodillas o hasta la cintura y uno dice, yo puedo, sí, hágale. Y allá se nos han ido canastas de mercado, ¿verdad? Con comida. Íbamos para el otro lado, pantuflas, ¿sí? ¿Le ha pasado? Pues allá toca agarrar a otro porque para allá iba, para donde va bien, qué interesante que lo entienda, porque el espíritu es comparado con el agua que no deja quieto a nadie, ni lo deja en sus capacidades. Si usted tiene el espíritu, el espíritu está muy, muy interesado en no dejarlo hacer pie en usted. Él dice, en este terreno usted nació, pero aquí no tiene que morir. Y el agua del Espíritu, el Espíritu Santo lo va a correr, lo va a desplazar, va a obrar en usted. No lo va a dejar como usted es, lo intranquilizará muchas veces. Vemos que el problema de muchos es que casi que tienen que mentalizarse para hacer la voluntad de Dios. Cuando usted se ve haciendo eso, ay hermano, clame a Dios porque puede ser un síntoma de una enfermedad mucho más grande. Cuando usted tiene que decir, ay, tengo que leer la Biblia. Yo digo, así, como usted le dice al río, ay, corra. No, hermano, él corre, porque es vivo. Cuando usted se da cuenta que se tiene que mentalizar, que tiene que hacer tácticas mentales, promesas, compromisos con su carne para hacer la voluntad de Dios, eso puede llegar a ser, hermanos, un síntoma de algo peor. Los que tienen la vida del Espíritu tienen un poder en su interior, obrando el querer, obrando el hacer. El Espíritu se opone a los designios de la carne. Una cosa es luchar por hacer lo que uno no quiere, otra es luchar por hacer lo que uno desea. El primero no es creyente, el segundo sí. Escucho otra vez. Una cosa es luchar por hacer lo que uno no quiere. Otra es luchar por hacer lo que uno desea. El segundo, así se identifica un creyente. Ahora bien, ¿qué dice? Espero que estos 20 minutos haberlo traído al lado del río de Isaías 35, versículo 8, para que pueda beber de esta maravillosa promesa. ¿Qué dice este maravilloso texto de aquellos que han sido regenerados y quienes experimentan la vida del Espíritu? Primero, dice, mire la promesa, que los verdaderos creyentes andarán en santidad. Hermanos, desde el Antiguo Testamento, la palabra de Dios nos dice cuál es el tipo de persona, el tipo de individuo. Producto de la obra especial de la gracia de Dios. ¿Cómo es el individuo? ¿Qué rasgo distintivo tiene el individuo que ha sido regenerado y que está bajo el poder y la influencia del Espíritu? Que anda en santidad. El versículo 8, primera parte, dice, y habrá allí calzada y camino. ¿Habrá allí dónde? Pues en el contexto de esa vida del Espíritu, esa vida de regeneración, esa vida de influencia del Espíritu,
y habrá allí calzada y camino, y será llamado como camino de santidad, y por ese camino no pasará inmundo. Esto es que quienes están verdaderamente unidos a Cristo y han sido por consiguiente regenerados, al tener un nuevo corazón por la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, son santificados de un modo real y personal por la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Andar en santidad incluye muchas cosas. Incluye que el poder dominante del pecado ha sido vencido en aquellos que ahora son santificados. Que las diversas concupiscencias, los varios deseos malos, las inclinaciones pecaminosas se van debilitando en el alma y se van mortificando más y más. Por otro lado, aquellas virtudes salvadoras se van vivificando, fortaleciendo más y más para la práctica de toda verdadera santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Eso lo define? ¿Eso lo define a usted? Es decir, su práctica es esta. Dele gloria a Dios si así es. Porque están estos maravillosos caminos del Evangelio que el Señor planeó de antemano. Poder dominante sobre el pecado, cuando las diversas concupiscencias, inclinaciones se van debilitando en el alma, se van mortificando más. Por otro lado, la vivificación, fortalecimiento de la verdadera santidad. Eso sí hay que decir, hermanos, que esta obra de santificación se efectúa en la totalidad de la existencia del individuo. Muy importante. Si el Espíritu está en usted, la obra de santificación se extenderá a la totalidad de su existencia. Lo que en otras palabras significa que no existen áreas en las que o en la que un verdadero creyente no esté siendo santificado. No existe un área así. Esto es, que este debilitamiento del pecado y este fortalecimiento de las virtudes salvadoras se dan a nivel del pensamiento, de los deseos, de las motivaciones, de la cosmovisión, del habla, de los actos y hasta de lo que omitimos hacer. El agua. ¿Usted ha visto cuán penetrante es el agua, hermanos? Uy, el agua es una bendición controlada. Hermanos, usted dice, se ha escuchado las noticias, ¿no? En esta época es común que se deslizó una montaña. Culpa de la montaña. No. Antes de construir algo y de comprar, tiene que mirar si ahí es permitido, ¿no? Viene muy a nuestra cultura. Me dio ganas de poner mi casa aquí. Ahí la puse. Hermanos, aquí reglas. Desde el año de Simón Bolívar, creo. Donde usted no puede construir a kilómetros de un río. O sea que por allá, los barrios de abajo, todos incumplen la ley. Todos. ¿Sí? Yo no sabía. Mano, eso estaba ahí desde antes que usted naciera. No averiguó, ¿verdad? Todo eso nos toca santificarlo, ¿no? Una próxima inversión. Si la ley la hicieran cumplir, la mitad de esos barrios desaparecería. Porque el río, dice el dicho, reclama su cauce. Él puede estar dormido 50 años, pero cuando dice, este es mi lugar. Pero esto no son clases de geografía, yo porque le estaba diciendo eso a usted. ¿Ha visto cuán penetrante es el agua? Mire, hermano, un pequeño riachuelo puede empezar a atravesar una montaña, lentamente la empapa, puede durar años haciendo eso, hasta que vuelve la tierra blanda y después esto cae. Eso no empezó ayer. Son días, quizás meses, pero el agua se abre campo, hermanos.
Qué interesante analogía cuando el Señor compara el Espíritu Santo con el agua. No hay área en que el Espíritu Santo no llegue. Él va a llegar a todas las áreas de su vida, de nuestra vida. Si bien la santificación se efectúa en todas las áreas del santificado, escuche, no significa que sea completa en esta vida. Una cosa es que se extienda a todas las áreas, otra cosa es decir que la santificación es completa en todas las áreas. No, Dios ha querido que todavía queden algunos remanentes de corrupción en cada una de las áreas de la vida del santificado, y es por esto que surge aquella irreconciliable guerra entre la carnalidad y el espíritu. Y así permanecerá toda nuestra vida. Puede ser que en ocasiones vergonzosas la corrupción que aún queda prevalezca por algún tiempo, y sin embargo la obra de regeneración se impone y triunfa a través de la continua provisión de fuerzas por parte del Espíritu. Los verdaderos creyentes así crecen en la gracia, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, prosiguiendo una vida celestial en obediencia evangélica a todos los mandatos de Cristo prescritos en su palabra. Una vida de santificación es completamente distinto a sentir punzadas y afán de vez en cuando acerca de la clase de vida que usted está llevando. Hermanos, de eso están llenas las iglesias, de gente que hoy día escucha un sermón y dice, pues tiene que ver conmigo. El martes ya no se acuerdan. El efecto de la palabra es superficial. Punzadas. Eso no es del Espíritu. El Espíritu transforma, no da punzadas. El Espíritu redarguye, pero no de vez en cuando. El Espíritu redarguye de toda maldad. Siempre. Es distinto saber lo que es correcto que hacerlo. Usted puede saber lo que es correcto y al mismo tiempo siempre andar rindiéndose a la carne al final del día. Si lo que caracteriza su vida es una continua desobediencia, un permanente desánimo, un desafío constante, una falta de capacidades, inclinaciones, si lo constante en usted es que no hay fuerza para seguir a Cristo, usted tiene motivos para temer. Todos los motivos para temer que en usted no haya habido una obra de gracia. Pero si su experiencia es la descrita como verdadera santificación, si en usted hay esa lucha espiritual, si en usted hay un constante desánimo de la carne, vivificación de las virtudes, si usted está experimentando esa lucha, esa guerra en su interior, si cada vez hay deseos, capacidades, inclinaciones, si el Espíritu le redarguye, le lleva, le guía, usted debería estar animado, porque aunque le parezca muy duro caminar así, eso comprueba que usted está andando en el camino correcto, porque solo por allí andan los santos. Un inmundo no anda por allí. Esa lucha que lo lleva a orar, esa palabra que lo lleva a consagrarse, esos avances en la mente, aunque sea en la mente muchas veces, esas decisiones en el alma, en la cosmovisión, en cómo usted mira todo testifica que una obra sí está siendo hecha en usted. No debe desanimarse, así parezca que no tiene crecimiento o que su vida es una permanente lucha. Oh, hermano, es una gloria que en usted haya una lucha. Eso al menos me dice que hay otro principio en usted. Nunca juzgue con sus ojos el crecimiento en Cristo, porque aunque no lo crea, la gran mayoría de la obra del Espíritu se va a gestar bajo la superficie. Lo está escuchando de un pastor reformado que cree en la santidad y es más celoso
de la ley de Dios que muchos. Pero le estoy diciendo esto, escúchalo. Nunca juzgue con sus ojos, mucho menos a otro, no haga eso. Porque gran parte de la obra de santidad en esta vida, el Señor la va a llevar a cabo bajo la superficie. Usted no sabe lo que el Espíritu hace en otro. Tiene el Espíritu. Ese hombre anda en los caminos de Dios. Ese hombre teme a Jehová. Y para usted llegar allí es porque el Espíritu Santo ha estado por años empapando con su obra esa tierra en su propio corazón. Dele alegría entonces si al menos hay una lucha permanente en usted. Hay creyentes profesantes que ya dejaron de luchar. ¿Sí se ha dado cuenta? El Señor los ha puesto delante de nuestros ojos continuamente. Ya dejaron de luchar, ya se rindieron. Usted no se ha rendido. ¿Qué significa eso en usted? Pero usted no se ha rendido en meses, sino en años, hermano, en años. ¿Qué dice eso? Hermanos, usted no es así. Usted está incumplido es el día de hoy, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿cómo es que está en Cristo una persona? Así. Por un poder que no es suyo. Por una capacidad que no es suya. Si le abruman los pecados, pero si no se queda ahí, si va Cristo, si va la palabra. Si hoy mismo llegó con corazón atribulado y se descargó frente a la cruz, y ese es su permanente. Yo me alegraría con usted, hermano. Porque por ese camino no pasan los inmundos. El inmundo hoy lidió con las palabras con las que introdujimos el culto, lidió. Ah, sí, pero yo no soy tan malo. Yo estoy peleando con él, pero no tanto, no es para tanto. Y el impío, el inmundo lidia, justifica su pecado, no el Hijo de Dios. En él hay un ánimo resuelto de abandonar el pecado. Puede que tenga que decir como el apóstol, el querer está en mí, pero no el hacerlo. Cuando voy a hacerlo soy un torpe, pero córteme el corazón y va a ver que allí hay ganas de hacerlo. Y muchas ganas. Y oración por hacerlo. Pero cuando quiero hacerlo no encuentro que una guerra está en mí, miserable de mí, perfecto. Pero gracias a Dios por Jesucristo. Esa es una prueba mejor, hermano. ¿Qué preferiría? Bueno, es un caso extremo. Un muerto bien arreglado, fuerte, piel brillante, o un niño enfermo. Pues todavía el niño enfermo tiene vida. Así esté flaquito, pero está vivo. El otro es muy bonito, pero está muerto. ¿Sabe, hermano, que aún ese sentido de creo que no estoy creciendo es tan sano? Porque el inmundo piensa que no necesita crecer. Que el problema está en los demás. Que el problema es el país. Ahora tenemos un juguetito, ¿verdad? El problema va a ser Petro de aquí para adelante. No, el problema es usted. Que si usted lo pusieran en el Edén, te vuelve ese Edén un infierno. Camino de santidad, eso anima, hermanos. El Señor cuando miró al futuro dijo, cuando se conforme una iglesia compuesta, habla de su iglesia de Cristo, de personas regeneradas y dominadas por el Espíritu, las veremos andar en un camino de santidad. Segundo, los verdaderos creyentes experimentarán la compañía personal de Dios. Qué importante es esto. Los verdaderos creyentes experimentarán la compañía personal de Dios. Note la segunda parte del versículo 8, sino que Él mismo estará con ellos. Hermano, que generalmente tiende a deprimirse por sentirse solo en el Señor. El versículo 8 dice que para aquellos que han sido regenerados, la obra del Espíritu ha sido hecho en ellos.
ellos están andando en los caminos de santidad, Él mismo estará con ellos. Es muy correcto afirmar que en la vida cristiana se tiene una relación personal y viva con Dios por Jesucristo. Es una verdad tan evangélica que nadie jamás debería ponerla en duda, ni siquiera usted con su temperamento. Ay, hermano, deje de hacer de su temperamento su Biblia. Su temperamento no es la Biblia, su temperamento no es nada. Deje de endiosar su temperamento. Es que me siento. Ay, hermano, es que el evangelio no es si te sientes o no te sientes. El evangelio es otra cosa. El evangelio ni siquiera es lo que usted hace por el Señor, es lo que Él hizo por él, por usted, como pecador. Me siento. Corra ese versículo que ese no está en la Biblia y piense esto. Si usted está en Cristo, Él estará con ellos, dice. Él estará con ellos. No se aprenda más, pero apréndase esto al menos. Él estará con ellos. Él estará con ellos. Él estará con ellos. Juan 14, 23, 24 dice... Juan 14, 23, 24, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Note el antecedente a la promesa. El que me ama, mi palabra guardará. Camino de santidad, dijo Isaías, ¿ya? Note el orden. El que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Ahora mire el camino de los impuros. El que no me ama, no guarda mis palabras. Otra relación del texto con Isaías 35:8, que nos dijo que ningún inmundo pasará por este camino de santidad. ¿Cómo sabemos que son inmundos? Pues que no aman a Dios ni guardan su palabra. Todo un contraste con los verdaderos creyentes que andan en el camino de santidad, en palabras de Jesucristo, que le amamos y guardamos su palabra. En ellos, y solo en ellos, el Señor hará su gloriosa habitación permanente. Dios mismo estará con ellos y en ellos por el Espíritu Santo. Debo sí aclarar, hermanos, que cuando la Biblia habla de la habitación de Dios en un individuo, no significa que su gloriosa e infinita majestad nos quepa en el corazón. Ni siquiera cupo en un templo inmenso recubierto de oro, ¿ya? Son maneras en que la Biblia dice algo. Cuando la Biblia habla de la habitación de Dios en un individuo, significa que aquel está bajo su poderosa influencia, bajo su radiante luz, bajo su cuidado, bajo su pastoreo, bajo su guía, protección y otros tratos más. Significa que el Señor le influye, pero no desde afuera. Le influye desde adentro. Lo inclina en su alma. Que el Señor produce ciertos pensamientos en él, ciertos deseos en él, inclinaciones que lo hacen caminar en el camino de la santidad. Esto se contrasta con aquellos con los que Dios no está. Es decir, ¿cómo sabemos que Dios no está en ellos? Pues que andan en sus propios caminos, en sus propias leyes, en sus sentires diversos, bajo la influencia de su propia carne. Muchas de estas personas hasta llegan a invocar el nombre de Dios para que Él los acompañe en sus propios caminos, para hacerlo partícipe de sus planes, para que Dios sea parte de su proyecto de vida y de sus deseos. Y en esto debemos ser claros, en esto comprueban que sus caminos son caminos de impiedad. ¿Quién dijo que nosotros deberíamos invitar a Dios a nuestros caminos? ¿Quién dijo que nosotros deberíamos hacer partícipe a Dios de nuestros proyectos? ¿Quién dijo que deberíamos solicitar a Dios su compañía para que acompañe nuestros deseos? Somos nosotros los que debemos andar en sus caminos y no Él en los nuestros.
Ay, que Dios me acompañe en esto que voy a hacer. ¿Eh? ¿Quién dijo? Eso es pagano. Si tuviera un crucifijo en su bolsillo, aquí te llevo, para donde yo voy. No, mi hermano, ese no es el cristianismo. El cristianismo no es, ay, ven, Señor, a donde yo voy. El cristianismo es, yo voy donde tú estés. Muéstrame tu camino y yo ando por él. Muéstrame tus deseos y yo alineo mis deseos a los tuyos. Muéstrame tus proyectos y yo alineo mis proyectos a los tuyos. Y no es, Señor, acompaña lo mío. Dios no es un ídolo que usted se pueda echar al bolsillo y lo acompaña donde sea. Un individuo puede sentir que Dios no está con él y ser cierto, Dios no está con él. Pero muchos verdaderos creyentes que cometen el error de calificar sus experiencias sobre la base de sus afectos cambiantes y no sobre la palabra y las promesas del Señor, piensan que Dios no está con ellos, que los ha abandonado, que los ha relegado. Las Escrituras afirman que Él estará con ellos, con los que han sido objeto de la obra de regeneración, de la habitación del Espíritu, que lo evidencian andando en caminos de santidad. Usted mismo puede mirar hacia atrás y mire qué ha sido común en su vida, si momentos de frialdad permanente con algunos periodos de punzadas del alma, de remordimientos, de obediencia, de promesas hechas, de compromisos, y luego vuelta a sus asuntos, a sus gustos carnales, a su indiferencia, descuido y frialdad. O si usted al ver atrás puede decir, el Señor ha estado conmigo. ¿Qué es lo común? No confunda, no confunda. Aún creo, aún llevo la cruz, aún obedezco, aún me arrepiento, aún adoro, aún tengo un corazón tierno, aún guardo su palabra, aún me duele el pecado. Si usted hoy puede decir estas cosas, hermano, el Señor ha estado con usted porque usted no es así. Yo no soy así. No he podido hacer dieta, hermano. Ya voy a llevar la cruz todos los días. Ya voy a santificarme. No puedo lo menos que cerrar la boca. ¡Ay, ya voy a hacer lo más! Que es abrir y cerrar el corazón para el Señor. No puedo hacer lo menos en mi fuerza. Ya voy a hacer lo más difícil. Mantener un corazón tierno, ir a la cruz, adorar al Señor en espíritu, guardar su palabra, dolerme del pecado. Oh, hermano, Él estará con ellos. Me recuerdo lo que dice el salmista. Recuerde que el salmista, los salmos son maravillosos descriptores de nuestro corazón. Y por aquí estaba un hombre llamado Asaf, recuerda, ¿no? Y dice la Biblia en el Salmo 73 que él empezó a sentir envidia de los hombres malos. ¿Cómo llega usted allí? ¿Por qué vía? No por la vía de leer su palabra, sino por la vía de usar más los ojos que la fe. Y empezó a decir, pero a estos todo les sale bien. Mire, prosperan y yo, mire, y sus hijos, a veces creo que Asaf fue un poco irónico porque dijo sus hijos son bonitos y gorditos. ¿Lo ha leído? Es la palabra del Señor, que el Señor en su misericordia, porque Asaf estaba que resbalaba, hermanos, en ese contexto que es resbalar. Él ya razonó, en vano he guardado mi vida, en vano he guardado mi vida. Entonces aquí lo que funciona es ser malo en la vida. Uy, Asaf, eres el hombre que Dios usó para inspirar muchos salmos. Versículo 21, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo.
me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Él estará con ellos. Sí, este tipo es una bestia, sí, pero Él estará con ellos. Por eso Asaf no resbaló. Por eso Asaf no resbaló. Por último, los verdaderos creyentes jamás se extraviarán. Ya lo sabemos, pero déjeme hablarle de lo que sabemos. Al final del versículo 8 dice: el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Y esto es un aliciente para los que no somos inteligentes en aprender, en entender los caminos del Señor. Esta promesa está puesta sobre uno de los mayores temores de los verdaderos hijos de Dios. Dígame si no es uno de ellos: extraviarse del camino del Señor. Esta promesa está puesta sobre uno de los mayores temores de quienes están en la gracia y entienden el camino del Señor, y es extraviarse del camino de la santidad, del camino de la comunión con Dios. Obviamente no somos místicos, hermanos, pero a veces usted sueña cosas y se levanta perturbado. Ojalá este sueño jamás se haga realidad, porque me soñé en esto y lo otro. Yo no sé dónde vino ese sueño, si de mi conciencia, si del Señor. No voy a lidiar con eso. Esa es una pregunta muy difícil de responder. Pero mi punto, ¿cuál es, hermano? Que a veces hasta los sueños nos perturban. ¿Con qué tema? Vernos apartar de los caminos del Señor. Tememos el día que prefiramos andar en un pecado, pase lo que pase. Que digamos: este es mi pecado, y no escucharé consejo, y no me dejaré redarguir de la palabra. Y así me señalen, así me disciplinen en la iglesia, a abrazar este pecado hasta el final. Tememos el día que prefiramos transgredir un mandamiento, lléguenos el agua hasta donde nos llegue, o desafiar la más pequeña de sus ordenanzas, aun sabiendo del desagrado de Dios. Usted lee David, sí, y no lo juzga, sino usted dice: ay, que este día nunca llegue a mí, Señor. Nos perturba pensar en que un día, por una providencia aflictiva, nuestro corazón no razone de forma cristiana. O nos perturba pensar que un día el Señor nos dé una providencia tan favorable que nuestra mente no razone de forma cristiana, porque hemos visto gente en las aflicciones apartarse del camino. Hemos visto gente bendecida por Dios usando las mismas bendiciones para apartarse de Dios. Y decimos: ¿qué tal esta sea la ocasión para empezar un declive que nos lleve a apartarnos de Dios y definitivamente compruebe que yo no soy un cristiano en absoluto? A veces Dios permite ejemplos muy cercanos a nosotros para mostrarnos cómo una persona que aparentemente profesó la fe ahora parece un poco menos que un ateo práctico. El día que no orar se pueda soportar y el corazón no avise. El día en que no leer la Escritura pueda lidiarse con tranquilidad. El día que dar culto a Dios no sea prioritario. Cualquier cosa me quite de presentar ofrendas espirituales a Dios. Es un día que todo verdadero creyente teme. Muchos aquí tiemblan porque dicen: es que yo no aprendo rápido. Yo me olvido de los versículos. Oro con debilidad. Me deprimen mis propios pecados. Querido hermano, el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará.
Algunas aclaraciones que debo hacer de esta frase. Primero, el que anduviere en este camino. Escuche muy bien, porque usted no puede reclamar la promesa si no cumple el requisito. Dice el que anduviere en este camino. El texto no dice que el torpe no se extraviará. No. El texto no dice, y el torpe no se extraviará. No. Dice, el que anduviere, el que todavía está andando, el que camine constantemente sobre este camino. ¿Cuál camino? Pues el que estamos viendo, hermanos, el de la salvación, el de la santidad, el que camine por este camino. Esto es, hermanos, que el que ha experimentado la regeneración, el que anda en los caminos de santidad, en los caminos de comunión con Dios, porque dice, yo estaré con ellos. No habla del que anduvo en estos caminos, del que eventualmente se cruza en estos caminos, sino del que su experiencia constante sea andar por estos caminos. Este es el individuo del que habla la promesa. No nos habla entonces de la torpeza que viene por no andar en los caminos de piedad, ni la torpeza que viene por la condición de no andar en los caminos de santidad. Lo segundo que quiero aclarar, dice, por torpe que sea. Esta palabra es muy complicada porque tiene dos significados. La palabra puede significar necio o insensato, también como torpe o falto de sabiduría. Si le damos el primer significado, el texto, el primer significado que es necio o insensato, el que anduviera en este camino, por necio que sea, no se extraviará, tiene que ser interpretado así. Escuche. El que anduviere en este camino de la santidad, por torpe que sea en su estado natural, por necio que sea en su estado natural, por necio o rebelde que sea en los caminos, cuando no estuvo en los caminos de justicia, no se extraviará y da sentido. ¿Alguno cree que es necio en su estado natural? ¿Ustedes no, hermanos? Gloria a Dios, pastoreando una iglesia así. Nunca lo creí. ¿No? Ya casi no tenemos trabajo con el pastor Castañeda. Voy a decir que nos tomemos un año sabático, mientras ustedes vuelven algo necios. ¿Alguno desafiante en su estado natural? ¿Y los hermanos de abajo? Sí, sí. ¿Alguno necio en su estado natural? Escuche, escuche. Por torpe que usted sea así, está dando ahora en los caminos de santidad, Dios está con usted, no se extraviará. No porque Dios premie su torpeza, porque Dios suple lo que nuestra torpeza no podemos hacer. Por torpe que sea. Ay, Señor, yo soy un hombre olvidadizo. Oh, sí, sí, sí. Por eso fue salvo. Por eso fue atraído a la salvación. Pero ahora recuerde que más allá de sus neuronas, en su alma está la mente de Cristo. Por eso no se extraviará. O si se interpreta como torpe o falto de sabiduría, puede interpretarse así: el que anduviere por este camino de santidad y comunión con Dios, por falto de conocimiento claro y profundo de las verdades, porque le cuesta trabajo
entender las profundidades de las cosas, a veces cómo se empata una cosa con otra en la fe, por difícil que le parezca, porque piensa que avanza lentamente con mucho tropiezo en su vida de fe. Puede ser también, hermanos, una interpretación. Y le aplica a los que son inmaduros, a los que le falta destreza para aplicar la Escritura. Sea cual sea el punto, dice la palabra de Dios, que ellos no equivocarán el camino de la salvación, y aunque puedan errar, y de hecho lo hacemos, o equivocarse en algunas cosas, no en lo principal, porque ya están andando en el camino de la santidad, no en lo fundamental, porque son creyentes, aunque puedan errar y de hecho lo hacen, no será un extravío permanente ni final, porque Dios está con ellos. Y aquí es necesario aclarar que el texto nos habla de individuos torpes, no rebeldes ni desafiantes, voluntariosos, carnales ni mundanos. Oh hermano, un hijo puede ser torpe y obediente, pero puede ser torpe precisamente por ser rebelde. ¿Sí? ¿Le da sentido? Un hijo puede ser torpe y obediente. Sí, hermanos, hay hijos que quieren agradar a sus padres y llenan ese pocillo hasta el tope, ¿no? La torpeza, ¿por qué? Porque a usted le llega la mitad del mandado. ¿Pero usted qué lo castiga? Es torpe, pero este muchacho quiere agradar. Pero hay una torpeza que viene por rebeldía, porque el pocillo puede llegar medio lleno porque él lo agarró con rabia y se lo tira a usted, ¿sí? ¿Le da sentido? Muy bien. Este texto no es un texto para excusar la falta de atención. La Biblia dice que por torpe que sea no me extraviará. Así que si me sigo durmiendo en los sermones, no me extraviaré. Porque esta promesa es para gente como yo, que me puedo dar el lujo de estar despierto mis 8 horas de trabajo, pero en el sermón que tiene que ver con mi vida y mi santidad, me doy el lujo de dormir. No, esta no es una promesa para escudar eso. No es el texto que les sirve para dejar de leer la palabra de Dios. Igual yo soy torpe, igual yo no entiendo, ¿para qué leo? Igual la Biblia dice que por torpe que sea, no se extraviará. Hermano, tremenda promesa, no está para animar en ninguno de nuestros pecados. El texto no desea ensalzar la negligencia en procura de aprender más los caminos del Señor, ni la liviandad en descuidar la Escritura. Este texto anima a los creyentes de corazón sincero y piadoso que buscan a Dios, buscan la santidad, buscan la vida eterna y que encuentran humildemente que no son hábiles para entender y aplicar la palabra del Señor. Para ellos, si este fuera el caso, la promesa dice que no extraviarán el camino, que perseverarán, que el Espíritu Santo se impondrá sobre la carne, la sabiduría de Dios sobre su torpeza, la fuerza de Dios sobre su debilidad, las gracias sobre los vicios, y así la gracia triunfará en todos los que anden por este camino. Una de las evidencias más contundentes de una profesión de fe genuina es el andar permanentemente en el camino de la santificación, de más consagración, de una inclinación y motivación más fuertes para ser santos y apartados para el Señor. Cuando partiendo del carácter en adelante, todas las cosas están siendo humilde y gozosamente sometidas a los pies de Jesucristo, un individuo puede alegrarse de estar en este camino en el que nadie que ande por encima de él se extraviará. Por el contrario, notar el avance de la carne, el avance de la mundanalidad, la falta de motivación para seguir al Señor, el desgano en la consagración al Señor, demuestra el estado muerto o enfermizo de un alma. Si usted es un creyente que teme al Señor y el carácter del Señor está siendo esculpido en su vida, en el contexto de esa influencia y
de comunión con Dios puede gozarse porque usted no se extraviará, no por su torpeza, sino por la capacidad que Dios tiene de llevar a todos los elegidos a la gloria. Anímese en el Señor, siga caminando, aun si le toca paso a paso, como se camina en Cristo. Gatear es mejor que estar muerto, pero caminar es mejor que gatear. Procure caminar en el Señor. Oremos.